Ok, vamos a trabajar con la plataforma .NET en decirle adiós a SQL. Ahora, cabe decir que esto es un arreglo que se hace usando ODBC y el motor de base que vamos a usar como trabajo en esta ocasión es MySQL. La motivación detrás de este tema pasa principalmente por evitar en primera instancia los errores por el hecho de escribir de más. En segunda instancia es aprovechar las bondades de ODBC y MySQL y por último agilizar el proceso de programación. La base conceptual detrás de toda esta estructura de trabajo pasa principalmente porque todas las sentencias SQL son strings. El símbolo de interrogación en una sentencia usando ODBC se entiende como pasar un parámetro. Y por último, Visual Basic.NET y Visual Basic en sus versiones anteriores implementa un tipo de parámetro que permite enviar muchos valores, y ese tipo de parámetro es conocido como param array. Ok, vamos a ir manos a la obra. En primera instancia vamos a ver cuáles son las tablas con las que vamos a trabajar, que son categoría y productos, 2 campos para categoría, ID y nombre, y 5 campos para la tabla de productos, que son ID, nombre, precio, si acaso es pesable, y el ID de la categoría a la que pertenece el producto. Vamos a ver las tablas. Aquí está el script de creación de las tablas, que es de tabla de categorías con todos sus elementos para MySQL, y lo mismo para la tabla de productos. Obviamente es una demostración, cualquiera la puede modificar según su gusto. Ok, vamos a trabajar, pero primero vamos a configurar el ODS. Ok, yo tengo uno aquí, voy a agregar otro. Voy a agregar un ODBC para MySQL, nombre del origen adiós SQL, servidor host, usuario, ok, y se llama adiós SQL. Probamos, ok, y ok, volvemos al aviso. Vamos a crear un nuevo proyecto, adiós SQL. El trabajo principalmente en este tutorial o video tutorial va a ser principalmente en el uso de un módulo con el cual vamos a reutilizar código. Ya, así que lo primero que vamos a hacer es agregar un módulo, el cual le vamos a decir módulo SQL. Un segundo, vamos a agrandar aquí la letra para que se vea después bien. Fuente. 14 por tamaño. Ok. Como vamos a usar ODBC, ya les había contado, voy a hacer los primeros imports. Data y data.odbc. Con eso ya tengo para trabajar. Ok. Ahora, como todo módulo de conexión necesitamos una cadena de trabajo, así que public cadena conexión string, y como vamos a usar ODBC, sn adiós SQL public conexión para poder mantener el enlace con la base de datos as ODBC connection. Ok, ya tenemos nuestros primeros 2 elementos. Yo soy bien paranoico y me gusta grabar, así que permiso. Ok, lo primero que tenemos que hacer es usar principalmente una cierta cantidad de pasos que yo he definido en mis clases como, los voy a poner aquí al final para que nos quede registro, después podamos subir la diapositiva. Ok, pasos para una aplicación web. Para la aplicación disculpen, obviamente estoy trabajando en proyectos web. Ok, primero configurar la base de datos.
configurar ODBC, establecer la conexión, cargar la sentencia que se quiere realizar, ejecutarla, procesar, cerrar conexión. Ahí sí. Bueno, ahí sí. En mi estructura de trabajo, lo normal que yo hago es esto: configurar la base de datos, configurar un ODBC, luego esto lo hago una vez. Y normalmente cuando estoy trabajando en rutinas, establezco la conexión, cargo la sentencia que quiero realizar, un select, un update, insert o delete, y finalmente ejecuto, proceso y cierro la conexión. Hay varias tendencias aquí. Hay gente que prefiere mantener la conexión abierta durante todo el proceso y cerrarla cuando el usuario cierra el módulo. Yo la verdad es que soy bastante más escueto en ese sentido. Prefiero abrir, trabajar, cerrar, para mantener la cantidad de recursos del servidor lo menos cargado posible. Ok, como les decía recién, ya configuré lo de ODBC. Ahora necesito establecer la conexión, y para eso voy a usar una rutina: public function conectar, que no me va a devolver nada más que me va a devolver verdadero si estuvo bien la conexión, si no, falso. Ok, vamos a instanciar la conexión. Igual a new ODBC connection string connection string es cadena conexión. Luego vamos a intentar hacer la conexión. Open. Si todo va bien, return true. En caso contrario, return false. Ahora, hay que dar registro en alguna parte de qué fue el error que sucedió. Debug.print x.toString. Ya. Ok, ahí tenemos nuestra primera función. Esto lo que establece es la conexión. Ya, pero voy a ser un poquito más críptico y voy a establecer que siempre y cuando haya conexión establecida y la conexión está abierta. If conexión state es igual a estado de conexión abierta, entonces en ese caso, en el caso contrario, ok, ahí sí, establecemos la conexión, intentamos abrirla. Si la conexión quedó abierta, devolvemos verdadero, si no, falso. Si hay un error, devolvemos falso. Obviamente la tarea de conexión está ligada a desconectar, así que public sub esta vez desconectar, y lo que vamos a hacer es try conexión .close. Si llegase a ver algún error, cosa que no debería implicar mucho porque se está desconectando, lo vamos a enviar igual de todas maneras a la consola del desarrollador. Ok, ¿cuál es la primera labor que uno hace cuando está trabajando con una base de datos? Es principalmente buscar información, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer va a ser un método una función que se va a llamar buscar, que va a ser el reemplazo de los select a una tabla, ¿ya? Public function buscar, que va a recibir por parámetros el nombre de la tabla, los campos que voy a pedir de la tabla, si hay condiciones, para que se vea bien. Voy a saltar un poquito así. Condición, string, y por último lo que yo les decía hace rato, array valores as object. No sé de qué tipo pueden llegar, así que mejor me aseguro. As ODBC data reader. Voy a ocupar lectores de datos para devolver, así que eso es lo que voy a usar cuando use la rutina de buscar.
Ok, y SQL as string. Y comando, porque necesitamos ejecutar la instrucción, as obs, new obs, vamos, obs, comando. Ok, SQL, que va a ser la instrucción que vamos a usar, y esta es la fortaleza del reemplazo. Como SQL es un string y las sentencias son string, lo que vamos a hacer es escribir strings. Así que select, ¿qué cosa? Campus from, ¿qué tabla? Y espacio y condición. Ya tenemos select, eventualmente asterisco, from, categoría, y la condición puede ser where, o incluso ser order, o también usar limit. ¿Ya? Ok, vamos a cargar el comando ahora. Comando.conexión activa es conexión, la variable que ya definimos arriba. Comando.commandText es SQL. Ahora, yo les decía que existe la posibilidad de que se puedan usar parámetros usando ODBC. ¿Ya? Ahora, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, select asterisco from categorías where id es igual a pum. Ese símbolo de interrogación que está ahí, la estructura de ODS la entiende como que es un parámetro que yo le voy a pasar. Ahora, bajo esa misma premisa tenemos insert into categorías, como el primer campo es autonumérico, values date categorías, set nombre igual where id igual, hay dos parámetros, y from categorías where id es igual a. Y ahí tenemos las instrucciones básicas para una tabla, pero en base al uso de parámetros. ¿Ya? Lo que yo voy a replicar en esta estructura es esto: tratar que las estructuras de ejecución hacia la base de datos ejecuten parámetros si son necesarios, y si no, sean obviados. ¿Ya? Volvemos al código. Ahora, como ya les decía, cuando yo agrego los símbolos de interrogación, necesariamente necesito cargarlos con valores. Así que if valores, que es el arreglo que estoy mandando de parámetros, punto if valores punto length es mayor a 0, quiere decir que hay un valor enviado como parámetro. Voy a intentar agregar entonces parámetros al comando. Add with y vamos a poner arroba, coma y valores sub. Ahora, resulta que no he definido i, ¿cierto? Así que vamos a definirlo aquí. For i igual 0 tu valores punto en menos 1. Entonces vamos a cargar los comandos y pegamos el ampersand y vamos a tener, si hay dos parámetros va a salir arroba 0 y 1. Si hay tres parámetros, arroba 0, arroba 1, arroba 2. Literalmente lo que estamos pasando es un valor al símbolo de interrogación, pero de forma ordenada. Ahí hay una restricción. No puedo pasar yo en cualquier orden los valores. Tengo que pasar primero nombre y luego ID. Si solo estoy pasando ID, paso ID. Pero si estoy pasando dos símbolos de interrogación, tengo que pasar nombre y después tengo que pasar ID, en ese orden. Volvamos. Ok. Suponiendo que hubieron parámetros, ¿ya? Y se llenaron, entonces lo que vamos a hacer es intentar devolver información. Así que vamos a definir un data reader que nos va a servir para devolver información. Como esto queda un poco lejos y el Visual tiene la gracia que yo puedo definir variables en cualquier parte, lo voy a dejar aquí.
Ok. Dim lector as odbc data reader. Ok, vamos a intentar devolver información. Lector es igual a comando.ejecute reader. ¿Bien? En caso contrario, que hay un error, lector es igual nothing. Es la variable objeto para el valor ninguno. Y ahora vamos a devolver el lector. Retorno lector. Ok. Tenemos nuestra rutina de búsqueda. Primero pasamos la tabla, luego los campos, luego la condición. Finalmente algunos valores. Vamos a hacer una prueba sobre este tema. Y para eso primero vamos a ingresar algunos campos o algunos registros en la tabla de categorías, que es la más corta por ahora. Categorías, pero yo soy medio masoquista, pero espero que esta sea la última vez que uso los insert. Insert into categorías, valores y el segundo nombre. Ahora sí, categoría lácteos, copiar, pegar lácteos, detergentes y panadería. Vamos a enviar esos tres registros, vamos a ver qué están. Ok, lácteos, detergente y panadería. Ahora vamos a intentar usar nuestra nueva rutina para traer información. Ok. Vamos a usar algunos de los objetos de... Vamos a usar ese botón. Vamos a hacer una copia para poder cerrar el formulario. Y vamos a cargar los valores para mostrarlos solamente en un listbox. Ya. Vamos a cambiar unos pocos nombres. Texto. Cargar. Cerrar. Creo que me di el incorrecto. Ya. Ahora sí. Y botón cerrar. Y botón probar. Voy a cambiar el nombre de esto también. LD datos. Un nombre un poquito más genérico. Ok. Cargar categorías. Bueno, yo generalmente hago esto primero. Cerrar. .dispose. Ok. Como voy a escribir el código, voy a eliminar las pestañas un rato. Lo que voy a hacer es usar la rutina que acabo de construir. Así que, como les decía antes, primero conecto, luego ejecuto, luego proceso y finalmente cierro. Así que conectar y desconectar. Ahora vamos a procesar. Bien. Como la rutina buscar devuelve un data reader, dim lector, o vamos a cambiar el nombre, rd as odbc data odbc data reader. Ojo, aquí no me dejé escribir el tiro porque no he hecho el import, pero no lo voy a hacer ahora para ocuparlo así. Ok, rd es igual a buscar. ¿En qué tabla? Categorías, ¿qué campos? Todos. ¿Qué condición? No voy a usar una condición, un word, pero sí voy a usar un order. Order by nombre. Y si ustedes se fijan, aquí viene el paramarray para los valores que yo le quiera pasar. Para esta prueba preliminar no le voy a pasar ningún valor extra, así que eso va a ser. Ahora, hay una rutina, o cómo vamos a saber si acaso RD tiene información. ¿Ya? Para eso vamos a aprovecharnos un poco de las rutinas que devuelven booleans. Public function hay datos rd as odbc data reader as boolean. Entonces lo que vamos a revisar es que el objeto data reader contenga información. ¿Ya?
Así que para eso vamos a definir primero una variable int correcto as boolean as false. Ok, if, aquí vamos a usar rd is nothing, si no está vacío, primero estoy preguntando si es vacío, pero lo voy a negar. O sea, si no está vacío y tiene registros, if rd.hasRows, entonces correcto es igual true. En caso contrario es falso, por lo tanto return correcto. ¿Ya? Ok, ahora sí, vamos a nuestra función de código y if hay datos de rd, entonces, y aquí vamos a llenar el contenido del listbox. lb datos.items real y while rd.real lb datos.add items.add y le vamos a pasar el nombre de rd nombre. ¿Ya? Ahí lo que voy a hacer es llenar el campo nombre dentro del listbox. Vamos a probar. Ok. ¡Pum! Bienvenido. Adiós. Select. ¿Ya? Lo que vamos a probar ahora es poder hacer algún filtro. Así que vamos a poner un textbox al que le vamos a decir que nos traiga solamente por ID. ¿Ya? Aquí vamos a poner el ID de la categoría que yo quiero mostrar, ¿ya? Para que se quede más bien claro aquello. Vamos a poner un label que identifique lo que tiene el contenido. Ok, F4 texto ID categoría. Y aquí F4 vamos a cambiar el nombre de este textbox. ID categoría. Ok, vamos a hacer un pequeño truco. If txt categoría punto length todo text es mayor a 0, si no, si es mayor a 0 quiere decir que estoy tratando de hacer una búsqueda con filtro. Entonces web es igual a símbolo de interrogación y como lo que estoy buscando es lo que está dentro del textbox, txt de categoría punto text. Ojo, tiene que ser punto text porque es una propiedad, es la propiedad. Si no, estoy pasando el objeto entero y el Visual no entiende nada. Ya, ahí vamos. Ok, si no pongo nada los carga todos, pero si quiero solamente el 1 me carga el 1, el 2 y si quiero el 3 me carga el 3. Listo. Adiós Select. Y este es el primer video de nuestra hechura para eliminar lo que son las instrucciones de SQL. Gracias por visitarme y recuerda comentar mis videos. Si tienes alguna duda puedes hacerlo también en mi sitio de YouTube. Ojo, youtube.com/NelsonOnRails. Saludos y que tengas buen día.